gol que cambió la historia del fútbol, pero también dividió al mundo. Un acto divino de astucia o una simple trampa disfrazada de genialidad. Empieza a cambiar la velocidad, va entre dos, abre para la pared, allá con Valdano Maradona. Yo cuando vi que la pelota iba para arriba, digo, no la alcanzo nunca, por favor, vaya. Y se me ocurrió una idea, meter la mano y meter la cabeza. Hoy exploraremos uno de los momentos más polémicos del fútbol. El gol de la mano de Dios. En 1986 el mundo miraba hacia México, donde se disputaba la Copa Mundial de Fútbol. México y el Estadio Azteca están listos para poner en marcha el Mundial 86 con la extraordinaria participación de 24 naciones. Pero el duelo de cuartos de final entre Argentina e Inglaterra no era solo un partido más. Veníamos de una historia tensa. Solo 4 años antes, ambos países se enfrentaron en una sangrienta guerra por las Islas Malvinas. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Para muchos este encuentro no era solo fútbol, era una cuestión de honor nacional. Y Diego que iba caminando y te decía, vamos, que estos hijos de... Dale, que estos capaz nos mataron a un vecino, nos mataron a un familiar, estos hijos de... ¿Me entendés? Todo así. El Estadio Azteca estaba a reventar. 114,000 personas observaban cómo Argentina, liderada por un joven y brillante Diego Maradona, se enfrentaba a una Inglaterra determinada a llevarse la gloria. El primer tiempo fue tenso, sin goles, pero nadie estaba preparado para lo que vendría en el segundo tiempo. Minuto 51, Maradona recibe el balón. Un rápido pase rebota en el defensor inglés y Diego corre hacia el área, pero Peter Shilton, el portero inglés, también. Maradona salta, estira el brazo y gol. Los jugadores ingleses corren hacia el árbitro reclamando, pero Maradona mientras tanto celebra como si no hubiese pasado nada. Y Checho, el boludo de Checho, me dice, pero le hiciste con la mano, cállate la boca, boludo. Y abrazame. El árbitro, sin ayuda de repeticiones del VAR como en antaño, concede el gol porque desde su posición parecía un cabezazo limpio. Argentina está ganando por 1-0 y que Dios me perdone lo que voy a decir. Contra Inglaterra hoy, aún así, con un gol con la mano. ¿Qué quiere que le diga? Después del partido, Maradona no evitó la polémica. En una rueda de prensa inmortalizó una de las frases más célebres del fútbol. Fue un poco con la cabeza de Maradona y un poco con la mano de Dios. Con esta declaración, Diego no solo admitía lo sucedido, sino que elevaba el gol a una dimensión casi mística. Fue algo que me salió muy de adentro, de potrero, de haberlo hecho en Fiorito, de haberlo hecho en inferiores. Para algunos era una muestra de astucia y genialidad, y para otros una burla al espíritu del deporte. Yeah, I've still not forgiven Diego Maradona, so the sportsmanship side wasn't there. El mundo estaba dividido. En Inglaterra el gol fue visto como una trampa descarada. Periódicos británicos la calificaron como el robo del siglo. Pero en Argentina la historia era diferente. Para los argentinos, Maradona era un héroe nacional que con su ingenio había vencido no solo a Inglaterra, sino también a los fantasmas de la guerra. Lo viví como si hubiésemos recuperado las Malvinas, más o menos. El debate creció con el tiempo. ¿Fue realmente un acto de injusticia? O como decían algunos, fue un ajuste simbólico de cuentas. Y Maradona se convirtió en una figura que encarnaba tanto la gloria como la controversia. Técnicamente el gol es una infracción. Las reglas del fútbol son claras, usar las manos está prohibido. Pero el verdadero debate no está en la legalidad, sino en la interpretación.
Para algunos, la capacidad de Maradona para engañar al árbitro con tal habilidad es una muestra de su grandeza como jugador. Pero para otros este momento mancha su legado, recordándonos que hasta el más grande puede ceder ante la tentación de hacer trampa. Inglaterra le ganó una final a España con un gol que no fue. Que lo vimos todos en el mundo. Y nadie dijo nada, la historia no se cambió. Entonces, Thatcher a mí no me puede juzgar de ninguna manera. El gol de la mano de Dios es sin duda uno de los momentos más polémicos y memorables de la historia del fútbol. Representa la dualidad de Maradona, un genio que podía ser divino en su talento, pero humano en sus decisiones. Años después, Maradona diría: "No me arrepiento de haberlo hecho. Fue una pequeña venganza por las Malvinas". Pero la pregunta sigue abierta: ¿fue genialidad o trampa? La respuesta depende de cómo elijas recordar este momento. ¿Y fue con la mano? Yo creo que sí. ¿Y qué importa? No importa. Si aquel que le roba a un ladrón, ¿cuántos años dice que tiene de perdón? 40. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Genialidad o trampa? Si te gustó el video, suscríbete al canal para más historias que marcaron el fútbol y no te pierdas el documental completo de la vida y carrera de Diego Armando Maradona. Hasta el próximo video.